La fuerza de nuestras convicciones, que es el lema de nuestro Congreso, que vienen simplemente de la definición que como partido político tenemos y que llevamos 132 años, que lo vamos a hacer dentro de muy pocos días, defendiendo, que son la igualdad y la solidaridad, son ahora más que nunca necesarias. Nunca ha dejado de serlo, pero ahora más que nunca son necesarias. Y por eso, porque somos responsables, porque somos un partido que, aun estando en la oposición, hemos gobernado y aspiramos a seguir gobernando y queremos modificar esa situación con nuestra fuerza, de nuestras convicciones, encaramos este proceso. Hemos llegado a este punto al Congreso después de haber celebrado prácticamente 300 asambleas locales en las que se han ido eligiendo delegados locales para llegar a 29 asambleas comarcales, que son las delegaciones que conforman nuestro Congreso. 29 delegaciones comarcales, que hacen un total de 455 delegados. A eso tenemos que añadir la Delegación de Juventudes Socialistas de Extremadura, que aporta 23 delegados, más que nunca, a este Congreso, y 17 delegados de las organizaciones sectoriales, de las 6 organizaciones sectoriales que están conformadas dentro del Partido Socialista. En total, 495 delegados que van a debatir sobre la ponencia marco que hemos presentado a todos nuestros militantes, que han enviado 995 enmiendas, que nos felicitamos por ello, porque eso significa que, aparte de ser un documento abierto, que era como pretendíamos, es que la gente ha aportado mucho, hay enmiendas que realmente aportan hasta capítulos nuevos para añadir. Estamos en un momento en que la gente quiere hablar. Siempre en este partido nos hemos caracterizado precisamente por el hablar, la participación. Somos un partido tremendamente democrático y lo demuestra el hecho de que desde 300 asambleas locales se ha empezado a debatir el documento, que ahora vienen esos 495 delegados a debatir y a enmendarnos la ponencia marco, que es lo que nos gusta, que nos enmienden, que todos participen y nos digan cómo tenemos que definir como partido para los próximos 4 años nuestro camino. Ese es el motivo, uno de los motivos de este Congreso Regional. Otro, evidentemente, es elegir a los órganos regionales. Como todos sabéis, hasta ahora mismo solamente existe un precandidato, que es Guillermo Fernández Vara, que ha presentado sus avales aquí, pero hasta que no llegamos al Congreso, que realmente es cuando se presentan los avales, que lo presentan los delegados, los 495 delegados, es cuando se constituye la figura del candidato. Eso se hace el sábado. El primer día, en la inauguración, se tienen que presentar los avales de los delegados. Y entonces sabremos cuántos candidatos hay. Hasta ahora mismo, os recuerdo, hay solo un precandidato, Guillermo Fernández Vara. Aparte de la elección del secretario general, que tendrá lugar el sábado a mediodía, después de comer, a primera hora de la tarde, elegiremos también a los miembros de la Comisión Ejecutiva Regional. Esto se llevará a cabo el domingo a propuesta del secretario general elegido. También se elegirán los miembros del Comité Regional que se aprueban en este Congreso. Digo los que se aprueban porque una parte se aprueban aquí, se votan por los delegados, pero la mayoría, mucho más de la mitad, se aprueban después en las asambleas locales y comarcales. Hay una representación directa de los militantes de toda esta región del Partido Socialista dentro del Comité Regional y se aprobará después, es el siguiente paso. También elegimos la Comisión Regional de Ética, que son los miembros que nos vigilan y nos dicen si hacemos bien o mal las cosas según nuestros reglamentos y estatutos, y a donde puede recurrir cualquier militante que no encuentre amparo dentro de los órganos regionales, y los miembros del Comité Federal. Son 7 miembros que tenemos que elegir que representarán a esta federación en el Comité Federal del PSOE. Son los que nos corresponden por el número de militantes dentro de toda nuestra organización federal. En este Congreso, aparte de elegir el sábado al secretario general, aparte de elegir a todo el resto de la Ejecutiva y los otros órganos regionales, el domingo tendrán lugar las 2 comisiones de debate de esa ponencia marco. Son 2, una que se denomina Participación Ciudadana y Modelo Económico y Social,
y otra que es municipalismo y comarcalización. Ahí es donde se van a debatir por parte de los delegados las 995 enmiendas y el resultado de esas votaciones, de aprobación o no de esas enmiendas, dará lugar al documento final que será nuestra hoja de ruta para los próximos 4 años.